chicos, ¿qué tal? Bueno, ahora sí, abríguense bien porque lo que continúa es la charla de epidemiólogo Antonio Quis. Perfecto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Ya todos bien ejercitados? Por favor, chápense agua y hidrátense, abríguense, pónganse cómodos y vamos a hablar de un tema bastante serio y darles un poco de información que les va a permitir no solo protegerse, sino proteger a su familia. A ver, proyectamos. ¿Se ve bien, Camila? Sí, Antonio, todo bien, perfecto. Perfecto. A ver, vamos a hacer una cosa bien que a mí me gusta mucho, que es el tema de revisar estos temas de una manera muy técnica, pero dicho en términos y lenguaje muy sencillo. ¿Ok? Deporte versus COVID-19. Arrancamos. Primero que nada, vamos a hacer una breve revisión de todo lo que ustedes tienen que saber sobre esta enfermedad. Vamos a darles las pepas, como dicen, para que puedan interiorizar de qué se trata, cómo se contagia, cómo se previene. Segundo, vamos a ver la situación actual en el Perú. Y por último, vamos a hablar en extenso sobre deporte versus COVID y cómo prevenir. Entonces, primero que nada, ¿qué cosa es lo que debemos saber sobre COVID-19? Para empezar, este virus es un virus muy pequeñito, ¿de acuerdo? Mide 100 nanómetros y por ende puede pasar superficies muy pequeñas como la ropa, las telas, y ustedes pueden aspirarlo e infectarse. Una segunda característica de este virus es que tiene una capa de grasa, tiene una bicapa fosfolipídica, como muchos entes vivos, pero no es un ser vivo. Esto es un virus. Los virus no son seres vivos en particular. Requieren infectar una célula para poder replicarse. Para entrar a la célula, usan estos pequeños receptores y esos pequeños spikes o proteínas que permiten adherirse a las células y que estos receptores predominantemente se encuentran en los pulmones, en el corazón, en los intestinos y en los riñones. De ahí que esta enfermedad en particular produce síntomas a nivel de los pulmones, es una enfermedad primariamente respiratoria, produce cardiopatía, produce problemas a nivel cardiovascular, produce diarrea, afecta a los intestinos y en los casos muy severos daña los riñones de manera permanente. Otro aspecto muy importante de este virus es que para luego de infectar a la célula tiene que replicarse hasta el punto tal que hay tanto virus que produce la enfermedad. Curiosamente, la gran mayoría de las personas que se infectan del virus no llegan a manifestar síntomas. Entonces, el tiempo que transcurre desde que te infectas hasta que presentas los síntomas, en promedio es de 5 días, pero tiene un rango muy amplio, que es de 2 a 14 días. Otro aspecto muy importante de este virus es la forma como se transmite. Cuando empezó la pandemia, no teníamos ni idea cuál era la forma más importante de transmisión de este virus. Poco a poco, y lo que hemos descubierto es lo siguiente. Para que una persona transmita el virus, esta persona tiene que respirar. Esto implica de que tiene que exhalar el virus. Es decir, solo las personas vivas transmiten el virus. Mira qué curioso. Cuando empezó la pandemia, había muchísimo miedo con respecto a los cadáveres y cómo estos podían transmitir la enfermedad. Poco a poco aprendimos de que los cadáveres no respiran y por ende los cadáveres no infectan a las personas. Los seres vivos sí. Y la forma como lo hacen es al momento de toser, al momento de estornudar y al momento de hablar. Pero hay una peculiaridad y es la siguiente. Que cuando tú hablas, las gotas de agua que cargan el virus salen despedidas una distancia corta. Cuando tú estornudas, llegan mucho más lejos, pero cuando toses, salen disparadas de la boca. Esto es, hay dos tipos de gotas, unas gotas grandes y unas pequeñas. Las grandes precipitan y contaminan las superficies, como las barandas de las escaleras mecánicas del súper, las mesas donde tú comes en los supermercados, las superficies de la comida que compras en la bodega, todo se contamina. Y no solo eso, sino que una fracción de esas gotículas flotan en el aire hasta por 3 horas. Mira qué importante, ¿eh?
La principal vía de transmisión de este virus es por vía aérea, por aerosoles. Y lo que tú haces es respirar estas gotas de aire que tienen el virus y te infectas. Y cuando haces una respiración profunda, tienes mayor riesgo de infectarte todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en ambientes cerrados, la cantidad de recambios de aire que hay en el ambiente es muy baja. Por ende, el virus puede permanecer flotando en estas gotas pequeñas de aire, de agua por mucho tiempo. Pero si estás al aire libre, si estás con la ventana abierta, la puerta abierta, hay mucha recirculación de aire y por ende la probabilidad de que tú te infectes es menor. Entonces ya tienen un buen tip. Primero que nada, privilegien la ventilación natural, mantengan ventanas y puertas abiertas y siempre eviten los espacios cerrados como ascensores, oficinas cerradas o espacios que solo tienen ventilación artificial como aire acondicionado, por ejemplo. La otra pieza de información extremadamente importante, y esta es una cosa muy, muy importante para todos, es la siguiente. Si estamos hablando de una enfermedad que se transmite primariamente vía aérea, tu principal barrera para protegerte, ¿cuál va a ser? El uso de mascarillas. Porque no solamente la mascarilla, si todo el mundo la usa, va a evitar de que tú respires estas gotas de aire con el virus, sino que las personas que no saben que tienen la enfermedad, que son los asintomáticos, o aquellos que ya saben que tienen la enfermedad, pueden usar también otra mascarilla y evitar de que ese virus pase de una persona a otra. Se ha demostrado de que si ambas personas usan mascarillas y uno de ellos está infectado, la probabilidad de que tú te infectes disminuye en uno más del 95%. De ahí que una de las principales recomendaciones es que cuando salgas a la calle, a la bodega, al supermercado o a a ir al trabajo, pues uses mascarillas y por ningún motivo te la quites. ¿De acuerdo? Si vas a ir a la hora del almuerzo, vas a compartir comidas, pues come solo de preferencia. Y si vas a comer con gente, pues no hables, que es una cosa muy importante. Lo otro es de que esta enfermedad es muy cargosa, demora muchísimo tiempo, no es como un resfriado común que dura 3, 5 días, demora 12 días en promedio, hasta 16 días y hay un récord de 30 días de fiebre. Entonces, es una enfermedad diferente. Y no solo eso, sino que por lo mismo que tú manifiestas síntomas por mucho tiempo, también puedes contagiar a las personas por mucho tiempo si tienes síntomas, y si no los tienes, también contagias. Otro aspecto muy importante de este virus es la pregunta de quiénes están en riesgo de morir. Esta pirámide es una pirámide que distribuye a las personas por edad, cada 10 años, y como puedes apreciar, esto tiene una distribución que ni siquiera es aritmética, ni geométrica, es logarítmica. Mientras más aumenta la edad, mayor la probabilidad de que fallezcas por COVID-19. Entonces, ¿quiénes están en mayor riesgo de morir además de los abuelos? Mira, todos tienen riesgo de infectarse, pero los que tienen el mayor riesgo de manifestar la enfermedad más severa son los adultos mayores. Y mira cómo es la cosa. Los jóvenes se infectan, los jóvenes no se mueren, pero los jóvenes infectan a los viejos. Entonces, ¿qué pasa por lo general? Que la población económicamente activa, que son predominantemente jóvenes, salen a la calle, se infectan, regresan a casa, infectan a la mamá, al papá, el papá y la mamá se mueren. Los otros que están en riesgo son aquellos que tienen alguna comorbilidad o alguna enfermedad de fondo, llámese diabetes, hipertensión, enfermedad respiratoria pulmonar crónica, problemas del corazón, etcétera, etcétera. Y lo otro que se ha observado es que los varones tienen mayor riesgo de morir que las mujeres. Como les explicaba temprano, esta enfermedad es nueva y poco a poco hemos ido aprendiendo cada vez más de la misma. Y una de las cosas que hemos logrado reconocer es que se diferencia del resfriado común por 3 razones. Primero que nada, que un resfriado por lo general produce rinorrea, produce moco, te chorrea moco de la nariz. En el COVID, esta es una enfermedad seca, no produce moco, se acompaña con fiebre y tos seca. Y otra de las cosas y descubrimientos nuevos que se hicieron en la literatura es que se descubrió de que las personas que tenían COVID moderado o severo perdían el olfato y perdían el gusto. Mira qué curioso. No hay ninguna otra enfermedad que presente esta combinación de 4 síntomas. Otro aspecto muy importante del COVID es lo siguiente, que estamos en una situación de pandemia.
¿Qué significa pandemia? Que es una enfermedad altamente contagiosa. Tanto así que si bien es cierto se originó lejos en la China, en una ciudad llamada Wuhan, lo que pasó es que rápidamente contaminó a la población china. Y la población china, como muchos de los productos se producen en China y se exportan al resto del mundo, inmediatamente saltó a Europa, saltó a Latinoamérica, hasta el otro lado del mundo. Entonces, desde que llegó al Perú, que el primer caso fue reportado el 6 de marzo del 2020, ya tenemos a la fecha más de 290.000 personas infectadas. Han fallecido oficialmente más de 10.000 personas. En el conteo de exceso de muerte, por cada fallecido confirmado hay 3 fallecidos que no se confirman, que son por lo menos 40.000 personas que han fallecido a la fecha. Entonces, es muy raro a la fecha de que hay una familia que no conozca algún familiar que haya fallecido por COVID. Es una enfermedad altamente contagiosa. Para suerte nuestra, el gobierno peruano fue uno de los primeros en implementar medidas de restricción. Estas medidas, que han pagado un precio muy alto, nos ha permitido lo que se conoce como aplanar la curva. Entonces, en vez de lo que hemos hecho con este aplanamiento de la curva, es ganar tiempo para nuestra capacidad de hospitalización, para aumentar nuestra cantidad de camas en UCI, para mejorar nuestra capacidad diagnóstica. ¿Cómo estamos ahorita? Estas curvas que ustedes aprecian son las del Perú, las de Lima y la del Callao. Después de casi 14 semanas, por fin estamos mirando de que la curva de casos de fallecidos en el Perú está doblándose. Por fin hemos doblado la curva. Llevamos más de 2 semanas en caída. Y esa es una excelente noticia, pero no significa de ninguna manera que sea el momento de bajar los brazos. Y si ustedes han escuchado, se ha reaperturado la economía, con lo cual la gente ahora ha vuelto a subir a las combis como si fueran sardinas, está saliendo mucho más a las calles y está perdiendo el distanciamiento social, que es lo que nos ha permitido, entre muchas otras cosas, como el uso de mascarillas y la higiene de manos, disminuir la cantidad de casos y por ende la cantidad de fallecidos por COVID. Esto es la distribución de curvas a nivel nacional por departamento. Como ustedes pueden apreciar, hay curvas como la de Loreto, que ya fue una de las ciudades más castigadas por COVID en el Perú. Ustedes escuchaban que los habían muertos en las calles, que los hospitales estaban colapsados, que muchos médicos y enfermeras y personal de salud fallecía. Bueno, esa tragedia, como ustedes pueden apreciar en la curva de Loreto, fue muy rápida y falleció un montón de gente, igual como en Ucayali, igual que en Tumbes. Sin embargo, hay otras curvas que son particularmente en las zonas de altura que son planas, como la de Cusco, Huánuco, Cajamarca, Junín, y así sucesivamente. A nivel de Lima, de acuerdo a esa misma tabla de tasa de mortalidad semanal por semana, por distrito, se aprecia la siguiente tabla. Y hemos resaltado en rojo aquellas que tienen las tasas más altas de mortalidad. Busquen su distrito si lo desean. Por ejemplo, Chaclacayo, a la fecha, presenta 1.2 fallecidos por cada 10.000 habitantes. Otras regiones que están muy, muy calientes, como Barranco, como Breña, como el Rímac, como Santa Anita, son distritos en donde hay una cantidad muy alta de fallecidos por población de habitantes. Entonces, es muy importante que entiendan de que estamos ahorita en uno de los periodos con más alto nivel de contagio. Y esto no es el momento para salir a la calle si no lo necesitas. Ese es el momento de que te quedes en tu casa. Y no solo te quedes en tu casa, sino que evites contagiar a los adultos mayores. Esto es, usando mascarilla, respetando el distanciamiento social y haciendo una rigurosa higiene de manos. Entonces, hablemos un poquito de deporte versus COVID. ¿Por qué es tan importante practicar deporte y sobre todo practicarlo de manera segura? Ustedes acaban de recibir una charla que antes se creía impensable, ¿no? Tienen un entrenador a distancia, hacen los entrenamientos por telecapacitación. Entonces, ¿qué ha pasado? Pasa lo siguiente. Esta gráfica que ustedes ven en la pizarra es la distribución de personas de acuerdo a su edad y de acuerdo a su nivel de obesidad. En la parte primaria, en cada curva, tienen los no obesos. Tienen obesos clase 1, que son los que tienen un IMC mayor de 30. Clase 2, mayor de 40. Clase 3, mayor de 50. Entonces, mientras más obeso te vuelves, mayor tu riesgo de que te mueras por COVID.
Y no solo eso, sino que la edad influencia muchísimo, como lo hemos discutido previamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ustedes ven en esas cajas azules, que en el caso de la izquierda todos son jóvenes hasta los 64 años, va aumentando la cantidad de fallecidos, y cuando pasan los 65 años llegas a tasas de mortalidad de 12%, 23%, 31% para los mayores de 85 años. Y si encima de eso eres obeso, mayor tu riesgo de mortalidad. Entonces, la razón más importante por la cual debemos practicar deporte es para dejar de ser obesos, porque la obesidad mata, y mata más a los jóvenes. Y si encima eres una persona tóxica, de aquellas que les encanta fumar, por ejemplo, eres obeso, fumas, tu riesgo de mortalidad se dispara. Y si encima tienes una comorbilidad, eres diabético, o tienes un problema cardiovascular, peor todavía. Entonces, quédense con esta idea. Mientras más alto tu índice de masa corporal, mayor tu riesgo de morir por COVID. Entonces, una primera regla para practicar deporte de manera segura es hacer lo que ustedes están haciendo. Practicar deportes individuales. Es decir, ustedes en la seguridad de sus casas, sin salir de sus casas, en un ambiente antiséptico, pueden practicar todo el deporte que necesitan. Solo necesitan acondicionar un pequeño espacio para poder hacerlo. De tal manera que una forma segura de practicar deporte es practicar deportes individuales en casa. Solo necesitas un poco de creatividad, un buen tutorial, o en nuestro caso una buena telecapacitación con un coach remoto, y ya lo tienes. Puedes desde hacer zumba, entrenar básquet, entrenar deportes aeróbicos, deportes anaeróbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Una segunda regla, ya si vas a aprovechar de que se han aperturado las calles y ya podemos salir a correr, por ejemplo, es salir a correr con mascarilla. Entonces, el uso adecuado de la mascarilla implica que tú te coloques la mascarilla, pero lo hagas cogiéndolo de las ligas, nunca de la tela. Coges las ligas, te la colocas en las orejas, y luego de eso, con los bordes superiores, te acomodas la mascarilla y aprietas el seguro en la nariz. Y cuando quieras retirártela, de nuevo la coges de las ligas y te la quitas. Pero por favor, no sean egoístas. Al lado derecho tienen ustedes una mascarilla con filtro. Las mascarillas con filtro lo que hacen es que tú puedas exhalar el aire, pero el filtro se activa cuando tú inspiras. Esas son más mascarillas que se conocen las de los egoístas. Porque esta gente puede estar infectada y bien tranquilas a la calle salen a contaminar a todo el mundo, pero ellas no respiran el virus. Conchudos. Entonces, mucha gente egoístamente compra mascarillas con filtro cuando lo único que necesita es una mascarilla de tela o una mascarilla quirúrgica. La tercera regla de oro, si vas a salir a la calle por X razones porque lo necesitas, es mantener el distanciamiento social. Pasados los 2 metros, la probabilidad de que una gota salga disparada y te caiga a los ojos, que la respires por la nariz o la boca, disminuye dramáticamente. De ahí que es importantísimo mantener el distanciamiento social. Entonces, uso de mascarillas, higiene rigurosa de manos con distanciamiento social es una forma segura de salir a la calle. Por último, una de las cosas que tienen que recordar ustedes es que si bien es cierto, la principal vía de transmisión de este virus es vía persona a persona, vía aérea, las superficies contaminadas también pueden transmitir el virus. ¿Cómo? Cuando tú las tocas con tus manos, no te las lavas, te sobas los ojos, te metes el dedo a la nariz o te chupas los dedos. Entonces, es importantísimo cada vez que tú salgas a la calle, que ni bien lo primero llegando a la casa, quítate los zapatos, te vas al baño, te lavas las manos y luego haces tu desinfección. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué cosas has observado? Que dependiendo del tipo de superficie, el virus puede sobrevivir por muchas horas e incluso días. Miren esa gráfica. Los guantes pueden mantener el virus activo hasta por 8 horas. Los metales hasta por 2 días. La madera por 4 días. Los vidrios por 4 días. El papel por 4 o 5 días. Los plásticos por 5 días. Entonces tú puedes irte a comer a un supermercado, a la sala de comidas que ya las están abriendo. Tú ni te enteraste que un paciente infectado estuvo repartiendo virus por toda la superficie,
Te comes tu comidita, tocas la superficie, te pica el ojo, uy, te contagiaste. Entonces, ¿qué tienes que tener siempre a la mano? Tu alcohol gel o un atomizador con alcohol diluido al 70%. Y siempre estar desinfectándote tus manitos para que no te toques los ojos, la nariz y la boca y te infectes. Un mensaje importantísimo es la siguiente gráfica, que lo que describe es de que comparan a los asintomáticos y los sintomáticos. Efectivamente, aquellos que tienen síntomas por el hecho que tosen, por el hecho que estornudan, pues tienen mayor posibilidad de contagiar. Pero no quiere decir que aquellos que no tienen síntomas no contagian. Contagian, pero un poco menos que los que tienen síntomas. Entonces recuerda, los asintomáticos también contagian. Y por último, cerraremos la charla con esto que ustedes han escuchado en la tele, que se llama el contact tracing o rastreo de contactos. De lo que se trata el contact tracing es de que tú tengas la oportunidad de no contagiar a más personas. ¿Cómo funciona? Que si tú te enteras que estuviste expuesto a un familiar, a un colaborador del trabajo, al vendedor de la tienda, a alguien que tú sabes o te enteras fue diagnosticado como COVID positivo, pues tú puedas aislarte en casa y dejar de contagiar a los demás. Esa ventana de oportunidad es 2 días antes desde que la persona empezó a manifestar síntomas y 10 días después. Entonces, para todo efecto práctico, es importantísimo que tú ahí mantengas la cuarentena y te aísles y de tal manera que dejes de contagiar a los demás. Gracias por su atención, espero que la charla les haya servido. Cualquier pregunta estamos encantados de responderla. Muchas gracias, Antonio, por tu charla. Muy buena, muy interesante, sobre todo en esta época para nosotros. Bueno, si ahí tienen preguntas para hacer, tenemos acá al doctor Antonio para que nos la pueda resolver. A ver, Mateo, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Como usted dije, cuando está el aire, las ventanas abiertas, hay menos riesgo de contagio. Pero también se eleva un porcentaje de contagio, porque, como dicen, también por el aire se contagia el coronavirus, por el aire se va el coronavirus. Entonces, cuando abrimos las ventanas, entra mucho aire y ahí tal vez puede entrar el coronavirus. Es una excelente pregunta, Mateo, pero tienes que tomar en consideración 3 cosas. Primero que nada, no es que el virus esté volando en el aire que está detrás de tu ventana. Así no funciona. El virus se contagia de una persona infectada a una persona no infectada. Entonces, tendrías que estar muy cerca a la persona que está infectada para tú tener riesgo de contagiarte. Entiéndase, más de 2 metros. Si tú estás manteniendo el distanciamiento social permanentemente, tu riesgo de infectarte es mínimo. Entonces, si tú estás en un ambiente con la ventana abierta, lo que va a pasar es de que el aire va a circular y va a evitar de que tú te contagies. ¿Qué pasa en los ambientes cerrados? Por ejemplo, digamos que tú estás en tu cuarto y viene una visita y tú no sabes que esa visita está infectada. Y como no mantienes el distanciamiento social y el aire está cerrado, si esa persona estuviera contagiada, tosería y el virus estaría flotando en el aire y tú tendrías la posibilidad de infectar. Entonces, 3 mensajes. Y la segunda... Primero que nada, te escucho, Mateo. Okay. ¿Cómo? Es que la segunda pregunta era que, ¿por qué cuando piden oxígeno, piden oxígeno medicinal? ¿Por qué no solo le traen oxígeno nomás? Porque con eso funciona el pulmón. ¿Por qué el oxígeno medicinal? Es una Hace excelente pregunta, Mateo. De hecho, es una pregunta bastante avanzada. La respuesta es muy puntual. Lo que pasa es de que tú, cuando estás sanito, tienes 2 pulmones. Y 2 pulmones que pueden respirar una cantidad bastante grande de aire. Lo que pasa con este virus es que comienza a dañar tus pulmones y tú pierdes capacidad para respirar. Para suerte tuya tienes 2 pulmones, pero si esta enfermedad comienza a dañar tus pulmones de manera grave, va avanzando y disminuyendo tu capacidad de respirar hasta que te quedas con pedacitos pequeños de tu pulmón. Y por ende, la capacidad que tiene tu pulmón de filtrar el oxígeno y que tú puedas oxigenar tus células disminuye.
Entonces, cuando tienes pacientes que manifiestan las formas severas de la enfermedad, lo que pasa es que esas personas tienen sus pulmones muy dañados. Y con ese pedacito pequeño de oxígeno, superficie para respirar, tú tendrías que reemplazar toda esa capacidad del aire, estando tus dos pulmones sanos, para que ese pequeño pedacito de pulmón pueda absorber la misma cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos los médicos? Le colocamos lo que se llama un tubo endotraqueal. Colocamos un tubo a través de tu boquita directamente a sus pulmones, y en vez de darte aire de ambiente que tiene una cantidad muy baja de oxígeno, le metemos oxígeno medicinal, que es casi oxígeno puro. Entonces va a aumentar la posibilidad de que con una pequeña área de superficie pulmonar puedas respirar lo que respirarías con tus dos pulmones sanos. Entonces, poco a poco, si una persona se comienza a recuperar, recupera su capacidad ventilatoria y nuevamente puede ventilar y salir de las unidades de cuidados críticos y regresar a su casa. Pero para ello, tiene que ser tratado por un médico especialista en un ambiente especial y, con suerte, haciendo oxigenoterapia, que es la terapia con el oxígeno. Genial, Antonio. Acá tenemos otra pregunta de Juan Alarcón. ¿El COVID se pasa por el pelo? ¿Por el cabello? Es una muy buena pregunta, Juan. La respuesta es muy puntual. Si tú estás expuesto, por ejemplo, tú te vas lo que pasaba en los mercados. Sucedía mucho de que las personas que trabajaban en los mercados no lo sabían, pero muchos de ellos tenían COVID. Entonces, cuando se hicieron los primeros estudios en los mercados, lo que pasó inmediatamente es que se empezó a detectar grandes proporciones en algunos mercados de gente infectada. Esas personas que estaban permanentemente expuestas a un montón de gente se infectaban y no tenían síntomas y contagiaban a la otra persona que venía a comprar. Entonces, ¿cómo se contagia el virus? Como le hemos explicado, el virus se contagia porque esa persona que tiene el virus en su cuerpo habla, estornuda o tose. Entonces, esos virus caen en la comida, en la ropa, en tu cabello, y tú sin darte cuenta, estas superficies se convierten en superficies contaminadas. Como vimos en el gráfico, dependiendo de la superficie, el virus puede sobrevivir por mucho tiempo. En el plástico, más de 5 días, en algunas superficies solamente horas. Entonces, ¿qué sucede? De que si tú no tienes el cuidado, por ejemplo, habiendo salido a hacer compras a la botica, regresando a la casa, te quitas los zapatos, te vas derechito al baño, te lavas bien las manos, tienes las manos limpias y te olvidas del resto del cuerpo o de la ropa que tenías contaminada. Entonces, abrazas a tu hijo, abrazas a tu papá y lo estás contaminando. Entonces, una recomendación muy puntual, ¿cuál es? Que regresando de la calle a la casa, pues te quites los zapatos, te vayas de frente al baño, te laves bien las manitos, te cambies la ropa. Asumas que toda la ropa está contaminada, la pones en una bolsita y la pones a lavar. Luego, y lo otro que tienes que hacer de preferencia es darte un buen duchazo con agua, con jabón y con champú, de manera tal que saques todo el virus que está en tu cuerpo, en tu cabello, y te desinfectes. Y de esa manera disminuyes radicalmente la probabilidad de que contagies a la gente en la casa. Esto es muy importante, por ejemplo, para los hijos de médicos o las personas que tienen en casa personal de salud, que trabaja con pacientes, tratando pacientes con COVID. Entonces, si tienes un papá médico, un tío médico, una enfermera o profesional de salud, pues esas personas están adecuadamente entrenadas y tú vas a ver que cuando lleguen a casa ni te saludan. Primero se quitan los zapatos, se lavan las manos, se bañan, se ponen ropa limpia y recién van a saludar al resto de la familia. Antonio, acá tenemos otra pregunta de Braulio Romero. ¿Qué tan seguras son las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas, desde el punto de vista de seguridad, no producen daño, si a eso te refieres, me pregunto. O sea, hay muestras de sangre que se toman mediante una jeringa a través del brazo, pero estas pruebas rápidas son solamente un pinchazo en la punta de tu dedo. Pues la probabilidad de que algo le pase a la punta de tu dedo por un pinchazo es mínima. Pero lo que pasa con las pruebas rápidas es que detectan por lo general anticuerpos. No son pruebas que son teóricamente diagnósticas. Hay otras pruebas que se conocen como las pruebas moleculares, que son mucho más sensibles y específicas. Es decir, son mucho más potentes para detectar si tú tienes la enfermedad o no. En cambio, si tú haces una prueba rápida, lo que mide es si tú estuviste expuesto al virus o no. Y de esa manera podemos seguir la epidemia en cada región y ver cómo está desarrollándose la epidemia en cada departamento, en cada distrito. Entonces, cada prueba diagnóstica
como todas en medicina, tienen su utilidad y los médicos estamos adecuadamente entrenados para hacer un uso adecuado de las mismas, haciendo una interpretación adecuada, tomando en consideración las limitaciones de cada uno. Acá tenemos una pregunta más, Antonio. Dice, frente a mi casa tengo una vecina que tiene COVID-19 y le pidió ayuda a mi papá para que le compre medicina. Le entregó la medicina, pero estuvo a 1,5 metros de ella. ¿Se puede contagiar? Mira qué importante pregunta. Y hemos hablado, para recapitular, de 3 cosas muy importantes. Para empezar, todas las personas pueden infectarse, ¿de acuerdo? Si están infectados, independientemente de si saben o no saben si tienen la enfermedad, pueden contagiar. Entonces es extremadamente importante que en situaciones como la que estamos viviendo ahora, en la que son de pandemia, se estima por lo pronto de que más o menos entre 4 a 6 millones de peruanos tienen infección. Solo somos 32 millones de peruanos. Entonces tú te cruzas por la calle, tomas una combi, sales al mercado, vas a la bodega y tú no tienes ni idea cuántas personas están infectadas. Entonces, ¿cuál es la conducta adecuada a seguir? Que te protejas todo el tiempo. Que asumas que vas a entrar en contacto con una persona que está infectada. Por ende, tienes que hacer 3 cosas. La primera, mantén el distanciamiento social. De preferencia, más de 2 metros. Como mínimo, más de 1 metro. ¿De acuerdo? Tu papá estuvo a 1,5 metros de ella. Mantuvo el distanciamiento social. Lo segundo, usar mascarillas. Pero no solamente que tu papá la use, sino que la señora también la use. De manera que la posibilidad de que el virus salga disparado de una boca a la otra, pues disminuye dramáticamente. Y no solo eso, sino que ella no contagia y tu papá no se infecta. Y lo tercero, y más importante, es que si ya estuvo expuesto, pues llegando a casa, se quite los zapatos, vaya de puntitas al baño, se lave bien las manos, se quite la ropa, la mande a lavar, la ponga en una bolsa para luego lavarla y se mete un buen duchazo de manera que se pueda sacar cualquier virus que haya entrado en contacto con él. Y así nos protegemos todos. Más aún cuando sabes que vas a entrar en contacto con una persona que está infectada. Qué interesante, Antonio. Antonio, seguimos teniendo preguntas. Has tenido bastante acogida en esta charla. La siguiente pregunta que te dan aquí es, si eres asintomático, ¿aún así se te dañan los pulmones? Curiosamente sí. Ya se han hecho diferentes estudios, ya sea con tomografía o con radiografía, y lo que se sabe es de que las personas en promedio que tienen una infección pierden hasta un 30% de su capacidad ventilatoria. Es decir, el virus te va a dañar los pulmones, quieras o no. En promedio, que es el promedio de las personas, la cantidad de gente que tiene la enfermedad, sobre la cantidad de pérdidas de la capacidad pulmonar, te da un promedio, ese promedio es 30%. ¿Qué significa que tú pierdas la capacidad ventilatoria 30%? Tú tienes 2 pulmones para empezar. Los humanos podemos vivir con solo uno. Entonces hay personas que por A o B se les daña un pulmón, se les extrae el pulmón y con el otro pulmón viven perfectamente. Entonces tu capacidad ventilatoria es muy flexible. Y no solo eso, sino que es un tejido que se regenera. Entonces, 3 consejos para empezar. 1, no fumen. Fumar es terrible, es asqueroso. Pues la gente en general, cuando fuma, todas esas paredes y membranas pulmonares está que se las llena de alquitrán. Y si encima de eso te da COVID, te fregaste. Pues ya no vas a perder el 30% de tu capacidad pulmonar, vas a perder muchísimo más. Y la probabilidad de que te mueras, aún así entres con ventilador mecánico, es mucho más alta. Entonces, segundo, sí es cierto, te va a dañar, pero luego puedes hacer lo que se conoce como terapia de rehabilitación respiratoria. ¿Cómo funciona la terapia de rehabilitación respiratoria? Que ejercites tus pulmones para que ese tejido se regenere y recuperes la capacidad ventilatoria que perdiste. Por eso es que es tan importante que ustedes hagan deporte y que sean gente sana. Y no solamente que sean gente sana, sino que este hábito saludable lo mantengan durante toda su vida, de manera que cuando lleguen a viejitos, que no estén doblados, encorvados, que no puedan caminar, no puedan ni siquiera limpiarse el poto, puedan hacer sus actividades de la vida diaria sin ningún problema. Entonces, es importantísimo, si están pensando en su vejez,
que practiquen deporte ahora que son jóvenes y de hecho mantengan esos hábitos saludables por el resto de su vida adulta. Genial, Antonio. Ahora vamos a pasar a la última pregunta por cuestión de tiempo, ya que Antonio Davis ya está preparado. A ver, la última. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el COVID-19? Muy buena pregunta. De hecho, eso es un mito y una falacia muy común. Para empezar, el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, es un virus. Los antibióticos per se no tienen ninguna eficacia contra los virus. Hubo uno que se llama citromicina, que lo que producía era como que un catalizador de otra droga. Entonces, no era que tratara o combatiera el virus, sino que se usaba para que tú puedas absorber la otra droga. Ahora sabemos que ninguna de las dos es eficaz y segura contra el COVID y hemos dejado de usarlas en particular. A la fecha, allá hay 3 tratamientos que muestran resultados prometedores contra el COVID-19. Uno de ellos es el uso de dexametasona, que es un antiinflamatorio muy viejo, que lo conocemos de toda la vida, y que para suerte nuestra, lo que permite es tratar a las personas que tienen COVID severo y disminuir la posibilidad de que fallezcan. Un segundo tratamiento es la terapia de trasplante de plasma, que es las personas, cuando tú te inventas una vacuna, lo que quieres hacer es que tu cuerpo responda con lo que se conoce como inmunidad, que es tu capacidad de combatir las enfermedades. Entonces, cuando tú eres chiquitito, te vacunamos contra muchas enfermedades y esas enfermedades o no te infectan o si te infectan no te matan. Disminuye tu riesgo de que fallezcas por ello. La vacuna contra el COVID-19 está en desarrollo, todavía no existe, pero para suerte nuestra están invirtiendo tanto dinero para sacar una porque va a ser muy rentable que muy pronto, tanto como en el primer trimestre del próximo año, es muy probable que ya salga al mercado la primera vacuna contra el COVID-19. Este plasma, que vendría a ser el líquido donde están nadando estos anticuerpos en tu sangre, se puede pasar de una persona a otra y hacer una especie de vacuna. Ese tratamiento se ha demostrado que permite salvar la vida de las personas que tienen COVID severo. Entonces, es el segundo tratamiento que ha mostrado alguna eficacia prometedora contra el SARS-CoV-2. El otro tratamiento es una droga que cuesta carísimo, que se llama Remdesivir, que para lo que sirve es para evitar que te mueras cuando tengas COVID severo. Los pacientes que están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, pues reciben ese tratamiento y disminuyen su probabilidad de fallecer. Pero estas 3 drogas todavía están en estudio y no se sabe a ciencia cierta qué tan eficaces pueden ser, aunque ya han demostrado ser relativamente seguras. Genial, Antonio. Muchas gracias por tu charla. Has impresionado a todos, contabilizando que son menores los que tenemos en este campus, de 13 a 17 años. No, Nos hemos quedado aún así, a todos. nos hemos quedado aún así con preguntas. Así que ya probablemente en uno de estos días se te invite para que termines de contestar las preguntas, ya que veo mucho interés por parte de todos acá los partícipes. ¿Sí? Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Muy bonita la charla. Gracias chicos, hasta Muy la bonita e próxima. interesante. Cuídense. Gracias.